Hola, buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, súper contentos de siempre poder estudiar la palabra, compartirla contigo. El tema de hoy es un tema bien interesante, un tema bastante predicado, bastante hablado. Creo que durante muchos años, o sea, es una de las historias más famosas de los milagros de Jesús. Y este es un milagro distinto, no es un milagro de sanidad. Aquí hay varios milagros implícitos de la obra poderosa del Señor. Y los voy a invitar al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo los reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban a todos los enfermos suplicándoles que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Voy a aprovechar a leer la misma historia, un paralelismo en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 16. Jesús camina sobre el agua. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado en unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: «No tengan miedo, que soy yo». Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla de donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta que los discípulos habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca, y Jesús no había estado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Entonces, leí dos paralelismos, la misma historia contada desde dos puntos de vista. Y bueno, la interpretación clásica siempre nos enfocamos en Pedro, ¿no? Pedro, yo siempre he dicho que es un salido. Pedro era venezolano, a lo mejor un latino bien fogoso, porque Pedro es el hombre de la acción, el hombre de los problemas y el hombre de las grandes acciones de parte del Señor. Creo que esa efusividad, esa personalidad de Pedro era su mayor virtud, pero a la vez su mayor defecto, porque es el único hombre que podría darse el lujo de decir que caminó sobre las aguas. Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y Pedro fue el único que se atrevió a salir de la barca. Y esto, como le digo, es un clásico, es algo que hemos estudiado mucho. Y la barca representa una zona de confort, una zona de comodidad donde estamos tranquilos, donde quizás haya un poco de movimiento por el mar picado, por los vientos. Pero fuera de la barca está lo mejor. Fuera de la barca está el riesgo, está la aventura, pero también está las cosas extraordinarias. Si tú eres de las personas
que quiere ver algo extraordinario del Señor y quieres experimentar su gloria y quieres experimentar la acción de hacer algo que va más allá de lo cotidiano, que va más allá de lo común y de lo que todo el mundo hace. Entonces es un buen momento para salir de la barca. Como les decía, la barca representa esa estabilidad, pero salir de la barca representa la fe. Y mucha gente habla de que el Señor, y lo leemos textualmente, que el Señor lo reprendió a Pedro, pero yo pensaría, ¿no?, de que lo reprendió, fue un llamado de atención de un padre a un hijo que le dice, pero ¿por qué dudaste si sabías que yo estaba allí? ¿Por qué dudaste? Más que una reprensión de ira o de descontento, era, Pedro, acuérdate que yo estaba allí. Acuérdate que yo estaba allí. Y es súper interesante cuando Pedro empieza a dar sus primeros pasos, y así muchos de nosotros nos pasa cuando queremos hacer algo nuevo, cuando queremos hacer algo fuera de lo común, fuera de lo típico, y empezamos a dar pequeños pasos, pero siempre va a haber una reacción en contra. Toda acción tiene una reacción, y si nosotros en el reino de los cielos empezamos una acción, va a haber una reacción de Satanás y va a hacer que se mueva el mar. Imagínense, si ellos se sentían un poco inseguros estando en la barca porque pensaron que veían un fantasma y todo esto, imagínate cuando no estás en tu territorio, en el territorio donde te sientes bien, donde te sientes fresco, como es la barca. Pero si sales, a pesar de que va a haber vientos igual y se van a sentir peor porque estás fuera de tu área de confort, siempre vamos a tener al Maestro, siempre vamos a tener al Señor allí para sostener. Y así como hizo Pedro, que en medio de esta emoción, yo supongo que él estaba emocionado de poder hacer lo que hacía su Maestro, de caminar sobre las aguas, y empieza a ahogarse y dice, Señor, sálvame. Y yo siempre he pensado de que Pedro disfrutó uno de los momentos más amorosos del Señor, donde él desesperado le dice, Señor, sálvame. Y viene el Señor y toma su mano y lo levanta. Qué bueno es experimentar a Dios. Qué bueno es experimentar a Dios después de la caída. Qué bueno es atreverse a hacer algo. Y si nos va mal, saber que el Señor va a estar allí, nos va a dar la mano y nos va a decir, vuelve a intentarlo. Porque esa fuerza, ese querer y ese impulso lo puse yo en ti. Entonces, esto es interesante, es clásico, lo hemos estudiado siempre. Pero en medio del estudio le pedí al Señor que me diera algo nuevo de esta historia, y es lo que quiero terminar con este punto, ¿no? Cuando leímos en Mateo, dice que ellos corrieron un largo tramo. Pero en el libro de Juan dice que la barca se introdujo en el lago unos 5 a 6 kilómetros. 6,000 kilómetros. Hoy estaba viendo la aplicación de los pasos, y mis pasos miden 70 centímetros. Entonces, 6,000 kilómetros es unos 8,000, 9,000 pasos. Y esto, cuando estaba estudiando, me llamó la atención de que si Jesús pudo caminar 5 kilómetros sobre las aguas, Pedro pudo caminar apenas algunos pasos. Eso me hizo recibir una perspectiva de quién es Dios y quién soy yo. Me hizo sentir, no pequeño en el sentido de que me sienta humillado, sino en la grandeza de mi Dios. Si el ser humano, pudiéramos decir que un equipo, Jesús es un equipo, el ser humano otro, Jesús logró caminar 6 kilómetros y el ser humano apenas algunos pasos y ya se estaba hundiendo. Me gustó mucho saber de que nuestro Dios es mucho más grande, que nuestro Dios es mucho más, dice la palabra que sus caminos no son mis caminos, ni sus pensamientos son mis pensamientos. Entonces, esta historia, una de las cosas que está allí semioculta, es que el Señor caminó 5 kilómetros sobre las aguas y Pedro unos pocos pasos. Entonces, yo veo a un Dios grande, a un Dios, si admiramos a Pedro,
Esto me hace admirar miles de veces más al Señor, porque es un Dios extremadamente grande, pero a la vez extremadamente cercano. Pero con este pequeño acto de que Jesús camina 6 kilómetros para llegar al barco donde estaban sus discípulos, Pedro apenas pudo caminar unos pasos. Así que no sientas que lo que haces es poco. No sientas que lo que tienes es poco. Porque tienes un Dios grande. Tienes un Dios grandioso. Que si tus fuerzas equivalen a 3 pasos, las fuerzas de Él equivalen a kilómetros de fuerza. Y tú dirás, José, ¿cómo estás combinando estas unidades que no concuerdan? Estoy hablando en un sentido metafórico, pero la potencia de nuestro Dios es enorme. Y la diferencia es que Pedro se atrevió a salir de la barca. Jesús venía de hacer un milagro de la multiplicación cuando basó este milagro. Y estudiando con Ana Sofía y con Lili, veíamos que la multiplicación siempre tiene que haber algo. Porque todo número que se multiplica por 0 da 0. Así lo multipliques por millones. Siempre tiene que haber algo. Así pasó en esta historia. Pedro se atrevió a dar unos pequeños pasos. Y esos pequeños pasos de fe el Señor los multiplicó con honra, los multiplicó con poder para manifestar la gloria, salvar a Pedro y mostrar en el futuro la gloria manifiesta de Dios a través de este hombre. Así que atrévete a dar pequeños pasos, atrévete a salir de la barca, porque Dios va a multiplicar esto. Jesús caminó 5 kilómetros, tú y Pedro quizás unos 3, 4 pasos. Sin embargo, Dios mostró su gloria a través de Pedro. Así que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo, que la palabra de Dios se cumple en donde dice que el Espíritu Santo, que Dios pone el querer como el hacer, y que nos atrevamos a salir de la barca, porque nuestro Dios es muchísimo más poderoso para hacer una obra grandiosa en nuestra vida. Dios te bendiga. El sordo oye el cielo.